Partiendo de asumir que la práctica docente implica una dimensión política, pedagógica y ética, considero que los compromisos que tomé como futura docente fueron, en principio, valorar y respetar esta profesión y todo lo que ella conlleva, ya que ser docente se retroalimenta y resignifica a partir de los cambios en el contexto y las influencias sociales. Acepté el compromiso ético de educar con responsabilidad, amor y empatía dentro de los enfoques establecidos del constructivismo. El compromiso pedagógico de seguir aprendiendo y mejorando día a día. El compromiso de buscar alternativas para favorecer la tarea de enseñar. El compromiso de seguir luchando a pesar de las adversidades. El compromiso de una tarea educativa leal, basada en el análisis, la reflexión y la metacognición. El compromiso de tomar a cargo la educación a las generaciones más pequeñas y cumplir con horizontes formativos que nos convocan. El compromiso de luchar y defender una educación pública, gratuita y de calidad. Y especialmente, acepté un compromiso con la escuela, las familias y los estudiantes en relación a realizar un trabajo digno dentro de los marcos establecidos. Lo que valoro de esta experiencia formativa son los diversos aprendizajes de los que me pude apropiar, que me interpelaron y me transformaron de manera muy significativa al poder observar y analizar la educación desde una postura reflexiva donde me implico poniendo el cuerpo y siendo parte, buscando aprender cada día para mejorar. En este sentido, tener la posibilidad de detenerme a reflexionar críticamente y en profundidad sobre mis prácticas y mis saberes fue muy valioso. A lo largo de estos 3 años de formación, fui adquiriendo diversos conocimientos en torno a la enseñanza y el aprendizaje, en torno al aula y a los estudiantes. Sin embargo, esta experiencia tan particular de aislamiento nos presentó diversos desafíos totalmente impensados, que debimos resolver casi de forma inmediata. Para ello, tuve que pasar por un proceso de desaprender para aprender nuevamente, de otra manera, con otra modalidad, con otra realidad, con otro entorno y otras herramientas. Aprecio y valoro mucho la oportunidad de repensar la educación y la posibilidad de un nuevo paradigma mejorado. Nada va a volver a ser como antes. Esto nos transformó profundamente y nos obligó a reconstruirnos como personas, como ciudadanos y como docentes. Los desafíos de la práctica docente con los que me encontré fueron, en principio, la no presencialidad y no poder conocer al grupo de estudiantes con el que iba a trabajar. A lo largo del recorrido del campo de la práctica, aprendimos que es fundamental poder realizar una observación y un diagnóstico en torno al grupo de alumnos y sus características, los espacios, los tiempos, los vínculos, etc. Y en estas circunstancias se hizo muy difícil poder construir toda esta información que no se logra adquirir desde la distancia y a través de un dispositivo tecnológico. Una segunda dificultad fue el contacto y la construcción del vínculo a través de la virtualidad. Como bien sabemos, diversos ámbitos se hizo necesario el acceso y uso de las tecnologías y poder lograr la conectividad. Y en este caso, ante el contexto de aislamiento y crisis económica y social, se hizo muy visible las diversas desigualdades presentes y que condicionan fuertemente la tarea de comunicación y seguimiento. De este modo, a través de diversos medios, se logró crear canales de comunicación con los estudiantes y las familias, con una postura de compromiso y responsabilidad. De la misma manera, un desafío muy grande que enfrentamos fue la tarea de diseñar una microclase, en relación a los tiempos que teníamos disponibles y las condiciones dadas. Para ello enfrentamos un proceso de análisis y toma de decisión en torno a lo que pretendíamos enseñar y a la hora de realizar un recorte del contenido. Pensar por qué queríamos que el estudiante aprenda tal contenido, para qué le serviría aprender eso, qué iba a aprender,
cómo lo iba a hacer y con qué. Este fue un proceso de construcción muy complejo que nos sirvió para poder dar valor a nuestras propuestas y ofrecer la mejor versión posible a nuestros estudiantes, atendiendo especialmente al sentido de la misma. Asimismo, otra dificultad que enfrenté fue la lectura en voz alta. A la hora de presentar una propuesta de intervención que incluía la lectura literaria, tuve que realizar muchos ensayos y practicar varias veces frente al espejo y frente a la cámara. Esta fue una gran oportunidad para realizar este trabajo de análisis y autocrítica y poder observarme cómo me veo, cómo me expreso, cómo me muevo y poder analizar si logro, a través de esa lectura, poder generar algo en el oyente. En este sentido, entendemos que leer en voz alta no implica decodificación, sino que por el contrario tiene que ver con interpretar las emociones, los sentimientos, los efectos que el autor desea transmitir y poder hacerlo desde el lugar del lector. En este sentido, Emilia Ferreiro nos dice: el lector es un actor que presta su voz para que el texto se represente. Leer no supone transformar grafemas en fonemas. Leer es poner el cuerpo, es hacer que el espectador se abra a nuevos mundos, se identifique. Otra dificultad con la que me enfrenté fue la formulación de consignas de trabajo y el uso crítico de las imágenes. Dos cuestiones muy importantes como herramientas que no solemos analizar su valor, su significado y lo que replican los estudiantes. Después de la realización de una autoevaluación en torno a la situación de que los estudiantes no respondían a las propuestas, no mandaban las fotos de las tareas solicitadas, me di cuenta, en primer lugar, que las consignas planteadas presentaban en su gran mayoría un alto grado de generalidad y descontextualización. Eran poco atractivas, poco convocantes y nada desafiantes para los estudiantes. Para mejorar esta dificultad, la autora Nijovic nos dice que las consignas son la explicitación de las tareas que los alumnos deben abordar. Y en este sentido, cuanto más información le brindemos acerca de la tarea a ejecutar, más autonomía tendrán. A su vez, la información debe servir para que el alumno comprenda los motivos y las finalidades del trabajo. Los estudiantes deben encontrarle sentido a lo que aprenden, y en la fragmentación se pierde totalmente este sentido. Por eso, las consignas deben ser claras, precisas, convocantes, auténticas, atractivas, desafiantes para el estudiante, no presentar altos niveles de generalidad ni falta de contextualización, y debe promover la autonomía ante su realización. En el caso del uso de las imágenes, comprendí que esta decisión debe tener criterios sobre la selección de las mismas. Es decir, las imágenes pueden cumplir diversas funciones, entre ellas informar, expresar o estimular. Y para seleccionar los criterios a tener en cuenta, debo analizar los objetivos que quiero alcanzar y si tales imágenes me sirven y cumplen con el propósito planificado. De la misma manera, para el abordaje de las imágenes, el docente debe guiar la mirada del estudiante hacia dónde quiere focalizar y no dejarlos solos a su libre interpretación o visualización. En respuesta a los desafíos, las capacidades y competencias profesionales que pude construir son, en principio, la escucha del otro. Esto es la capacidad de acordar, reconociendo y valorando al otro que es diferente, pero que puede aportarme algo importante, hacerme ver algo que no estoy atendiendo, sugerirme alternativas de mejora, etc. Trabajo en conjunto. Trabajar colaborativamente es una tarea fundamental en el oficio docente. Debemos poder debatir, analizar, cuestionar, acordar líneas de trabajo, metodologías, recursos, entre muchas otras cuestiones, en pos de ofrecer lo mejor a los estudiantes. Autonomía docente, enfrentar problemas y tomar decisiones. Esto debe ser fundamentado
desde el enfoque de las teorías constructivistas y en el marco del diseño curricular vigente. Posicionamiento docente. Fundamentar y sostener la toma de decisión en relación a cómo pienso la enseñanza. Reflexión sobre la praxis. Poder articular la teoría y la práctica desde la reflexión y desde una práctica situada en un contexto determinado. Autoevaluación. Analizar permanentemente mis prácticas en función de lograr coherencia y viabilidad en alcanzar los objetivos planteados, las evidencias como resultado de mis propuestas, etc. Trabajo de metacognición. Realizar la tarea de preguntarme qué aprendí de lo que aprendí, en función de modificar o enriquecer mis saberes y prácticas incorporadas. Los aspectos que considero importante profundizar y poner foco en función de la mejora de mi formación como profesional son, en principio, la problematización y reflexión de mi propia práctica, en la lectura en voz alta de literatura y principalmente literatura infantil, en la indagación y aprendizaje del uso de las nuevas tecnologías, en el modo de realizar devoluciones a los estudiantes que sean significativas y motivadoras a mejorar y seguir aprendiendo, en realizar proyectos tanto institucionales como áulicas. Las transformaciones que se produjeron en el pasaje estudiante-residente-docente se dieron principalmente en relación a la toma de decisiones desde una autonomía y poder dar fundamentos sólidos que la sustentan. Empezar a problematizar diversos aspectos y buscar respuestas y soluciones para mejorar mis prácticas futuras. En este sentido, uno como estudiante no tiene en consideración muchas cuestiones fundamentales que luego se convierte en una dificultad y se deben atender e ir problematizando para poder construir una posible respuesta en determinado momento. Sin embargo, no quiere decir que sea una respuesta única y definitiva para ese problema. Por el contrario, se debe trabajar sobre eso y poder manejarlo para que se cumpla con un fin pedagógico. Otra transformación muy valiosa es la capacidad de adaptación a distintas situaciones, leyendo y analizando contextos. En esta realidad tan particular que nos tocó vivir este año de pandemia, de aislamiento, crisis y mucha incertidumbre, logramos ser capaces de adaptarnos, aprender una nueva modalidad con recursos y estrategias nuevas, y sin ningún tipo de teoría a la cual recurrir. La docencia en general se encontró conjuntamente en un proceso de aprendizaje y reflexión profunda acerca de la tarea de enseñar y el valor que ésta representa en la sociedad. Finalmente, una transformación muy valiosa se da en relación a la problematización, análisis y reflexión en torno al diseño curricular y su lineamiento y enfoque. Es fundamental su abordaje desde una mirada crítica y de adecuación, es decir, como maestros, pedagogos y lectores de la realidad, debemos realizar un trabajo profundo en relación a adecuar los contenidos y sus modos de aprender atendiendo la realidad del otro, tanto social como cognitiva. Como bien lo hemos vivenciado en este año tan desafiante, la práctica no es un espacio de aplicación de saberes y teorías, sino que por el contrario, es un espacio de producción y construcción de saberes desde un compromiso con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por tanto, se vuelve fundamental la tarea de adecuarse a cada niño para darle la oportunidad de construirse como ciudadano crítico y reflexivo, constructor de su propio aprendizaje.